Objeto. SCP-393. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-393 debe mantenerse en posesión de un sujeto clase D designado, en el presente documento referido como D-393, en el sitio. Los signos vitales de D-393 deben ser monitoreados en todo momento para evitar que SCP-393 se vincule con personal importante de SCP en caso de la muerte de D-393. Un sujeto clase D de reserva permanecerá en espera para la reclamación de emergencia de SCP-393 en caso de que D-393 muere. Descripción. SCP-393 es una agenda azul ordinaria de 9 centímetros por 14 centímetros con un año bordado en su portada que siempre coincide con el año en curso. La información en el reverso de la agenda revela que es un producto de la editorial. SCP-393 tiene la capacidad de vincularse con un sujeto cercano a través de medios desconocidos. Una vez vinculada, la agenda aparecerá en las manos de su propietario cuando no esté siendo vigilada. Además, cualquier evento escrito en fechas pasadas de la agenda será inmediatamente recordado por el sujeto como si lo hubiera experimentado él mismo. Los eventos escritos en una fecha futura de 393 no provocarán ningún cambio hasta que la fecha del evento haya pasado, en cuyo momento el sujeto recordará el evento. Si el sujeto actualmente vinculado a SCP-393 muere, SCP-393 elegirá un nuevo propietario dentro de los 10 minutos posteriores a la muerte del anterior propietario, basándose en la proximidad. No parece haber distancia máxima para esta capacidad. Para más detalles, véase el registro de experimentos. Registro de experimentos 393. Todas las contribuciones escritas al SCP-393 son hechas por el investigador asistente. Prueba 393, 1. Sujeto. Un hombre clase D vinculado. Descripción. El sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante durante el día, mientras es monitoreado por circuito cerrado de televisión. Texto. Hoy a las 3 cita en el parque con mi novia. Resultado. Cuando el sujeto es interrogado sobre lo que hizo el día anterior, responde: fui al parque con Cindy por unas horas. La revisión de las cintas de seguridad muestra que el sujeto no salió de la instalación y de acuerdo con los testimonios de los testigos de los guardias alrededor de la instalación tuvo un día sin incidentes. Consulte el registro de entrevista 393, 1A, para más información. Nota. Bueno, al menos esto prueba que no cambia la historia. Solo la memoria del sujeto. Además, SCP-393 parece completar los detalles de la memoria, como el nombre de la novia y la ubicación del parque. Habrá que hacer más pruebas para encontrar sus límites. Doctor. Prueba 393, 2. Sujeto. Una mujer clase D vinculada. Descripción. El nuevo sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante el día, mientras es monitoreado por CCTV. Evento escrito de manera que sea lo más breve posible. Texto. Dentista, 1:30. Resultado. Cuando se interroga en profundidad sobre su cita con el dentista el otro día, ella da un informe detallado que incluye el nombre del dentista y su edad. Ningún doctor se encuentra registrado en el directorio telefónico local, la duración de su espera, el tipo de revistas disponibles en la sala de espera y su contenido, etc. Según las pruebas de cognición previas, los detalles recordados por el sujeto superan su capacidad de memoria natural. Prueba 393, 3. Sujeto. Un hombre clase D vinculado. Descripción. El nuevo sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante el día, como en pruebas anteriores, y bajo CCTV todo el día. Texto. Ser atropellado por un autobús hoy. Resultado. En el momento en que el evento fue registrado en la agenda, el sujeto entra en coma profundo. Los escáneres de neuroimagen no muestran actividad cerebral más allá de las funciones corporales básicas. SCP-393 se vincula al sujeto clase D de reserva después de 10 minutos. Nota. Bueno, al menos ahora sabemos qué pasa si crees que estás muerto. Doctor. Prueba 393, 4. Sujeto. Un hombre clase D vinculado. Descripción. El nuevo sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante el día,
mientras es continuamente monitoreado por CCTV. Texto. Hoy derrotaré a SCP-682 de alguna manera. Resultado. El resultado es idéntico a la prueba anterior, excepto por la expresión de horror congelada en el rostro del sujeto comatoso. SCP-393 se vincula al clase D de reserva. Nota. Valió la pena intentarlo. Investigador asistente. Prueba 393, 5. Sujeto. Un hombre clase D vinculado. Descripción. El sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante durante todo el día, mientras es monitoreado por circuito cerrado de televisión. Texto. Ir a mi restaurante favorito. Resultado. Cuando se le entrevistó sobre su día de ayer, el sujeto informó a los entrevistadores sobre su viaje al bar y parrilla, donde disfrutó de costillas y cerveza de barril con varios amigos. El sujeto es capaz de dar el nombre de sus amigos cuando es interrogado. Los amigos y el restaurante mencionado son reales y según la entrevista previa, forman parte del pasado del sujeto. Prueba 393, 5A. Sujeto. Un hombre clase D con amnesia vinculado. Descripción. El sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante durante todo el día, mientras es monitoreado por circuito cerrado de televisión. El sujeto no recuerda nada sobre su tiempo fuera de la fundación debido a una condición médica previa. Texto. Ir a mi restaurante favorito. Resultado. Cuando se le entrevistó sobre su día, el sujeto habla acerca de ir al buffet, donde comió comida china y té con su novia. La investigación sobre la existencia del buffet demuestra que no es un restaurante de verdad, al igual que la novia que visitó. Nota. Esto demuestra que SCP-393 se basa en las memorias existentes del sujeto, creando memorias falsas cuando carecen de ellas. Doctor. Prueba 393, 6. Sujeto. Un hombre clase D budista vinculado. Descripción. El nuevo sujeto recibe instrucciones de no hacer nada importante el día, como en pruebas anteriores, y bajo CCTV todo el día. Texto. Alcanzar el nirvana hoy. Resultado. Después de que el pasaje fue escrito en 393, el sujeto entró en estado meditativo, sin responder a ningún estímulo externo. Los escáneres de neuroimagen muestran actividad anormal en el lóbulo temporal, un área del cerebro a menudo responsable de las visiones religiosas. El sujeto murió de deshidratación después de días de inactividad. Registro de entrevista 393, 1A. Entrevistado. Sujeto de prueba 393, 1. Entrevistador. Doctor. Introducción. Revisión del estado mental del sujeto después de la prueba 393, 1 y el grado de alteración en su memoria. Comienzo de la entrevista, 5:31. Así que dices que pasaste el día de ayer en el parque con tu novia Cindy. ¿Es correcto? Sí, fue una tarde agradable. ¿Hace cuánto tiempo dirías que conoces a Cindy? No lo sé, unos 2 años. ¿Te das cuenta de que llevas un año en esta instalación? Y que antes de eso estuviste condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de... El sujeto se muestra pensativo, y visiblemente preocupado. Pero, Cindy era mi novia de la secundaria. Usé todas mis visitas conyugales para verla. Ya veo. Exactamente cómo viste a tu novia ayer. Hace meses que no te dejamos salir de esta instalación. El sujeto parece angustiado y empieza a ponerse nervioso. Ustedes me dieron permiso para verla. Era nuestro segundo aniversario. No damos permiso a ningún clase D en esta instalación, sujeto 393, 1. Me temo que nunca saliste de la instalación. Cindy no existe. El sujeto está cada vez más agitado y angustiado. Pero, la conozco. Éramos novios en el instituto. Llevamos juntos 10 años. Fue nuestro aniversario. El sujeto se levanta. Sujeto 393, 1, siéntate ahora. Tu historia no tiene sentido. Cindy no es real. Pon las cintas. Los registros de vídeo del día anterior del sujeto 393, 1 comienzan a reproducirse. Esto es falso. Me están mintiendo. Esto es solo otra maldita prueba. El sujeto toma el videoproyector y lo rompe. Cédenlo.
Los guardias tranquilizan al sujeto 393-1 y lo llevan a su celda. Me alegra que esto haya terminado. Apágalo. Terminamos. Final de la entrevista. Conclusión. Sujeto 393-1 eliminado después de negarse a trabajar y atacar a cualquier miembro del personal que entró en su celda. SCP-393 tiene un fuerte efecto en la memoria del sujeto, pero las memorias del sujeto se desmoronan bajo cuestionamiento. Doctor,